Bien, señoras y señores, después de una semana con tanta lluvia, tan inestable, tan pasado por aguas, bueno, estamos para cerrar en este viernes con sucesos, con David Pascal, como es habitual. David, buenas noches, y la verdad que lo vuelvo a felicitar por la charla del pasado martes, donde ha estado muy interesante todo en el centro saboyano. ¿Cómo le va? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Cristian, y bueno, muchas gracias por tu felicitación. Bueno, Pascal, ¿cómo va la vida? ¿Todo tranqui? No me puedo quejar, y si me quejo, nadie te ayuda y no vas a cambiar en nada, así que es adrede. O sea que sí que anda bien uno. Sí, Está bien. tenemos salud. Está bien. ¿Qué más se puede pedir? Muy bien. Bueno, Pascal, ¿de qué vamos a charlar hoy? Hoy vamos a hablar de diferentes personalidades ilustres de la política nacional, del arte, de la historia que han tenido, de la historia de este país, que han tenido su asiento, tanto puede ser que hayan vivido, que hayan tenido intereses económicos en la región, de alguna que otra manera impactaron en esta región. Bien, entonces, claro, vamos a hablar de grandes personalidades que llegaron e hicieron cosas, no importa qué, Claro. pero hicieron cosas y se destacaron aquí en nuestra región. Empezamos por quién. Vamos a empezar por Juan Pablo Sáenz Valiente. Juan Pablo Sáenz Valiente. ¿Quién Claro. fue Juan Pablo La Sáenz familia Valiente? Sáenz Valiente, para empezar, era una de las familias más importantes del país y estaban compenetrados en la política nacional desde las épocas del general Rosas. Ajá. Juan Pablo Sáenz Valiente se casa con Teresa Urquiza, Teresa de Urquiza, una hija del general Urquiza, la menor, tenía 3 años al momento del deceso de su padre, y residieron, tuvieron por asiento de sus propiedades la estancia Villa Teresa al norte del departamento Uruguay, en el límite entre el departamento Uruguay y el Sí, departamento me Colón. ubico. La familia Sáenz Valiente tiene y tuvo muchísimas propiedades. Tuvo, por ejemplo, la estancia Villa Teresa, hoy no está más en la familia, pero fue la principal de sus estancias. También tuvo la Santa Cándida en Costa de Uruguay, montones de campos al norte del departamento Colón, la estancia de los Monigotes, entre otras. Bien, a ver, David, un matrimonio fuertísimo, un Sáenz Valiente fuerte. con una Urquiza. Claro. Pasa que en sí es la representación de una consolidación económica que ya venía desde muchos años atrás, porque la familia Sáenz Valiente y la familia Urquiza ya eran socios comerciales desde hacía por lo menos 40 o 50 años atrás. Muy bien. Bien, esta familia Juan Pablo Sáenz Valiente, ¿qué característica tuvo? Que fue marino, fue contraalmirante, fue uno de los primeros que estuvo a cargo de las exploraciones del sur argentino, la zona del canal de Beagle, la zona de lo que eran las islas Nueva, Picton, Lennox, esas islas que estuvieron en litigio en los años 70 y 80, el famoso conflicto del canal del Beagle. Fue Sáenz Valiente el primero que empezó a trazar esa zona, empezar con las primeras cartografías. Eso era a finales del 1800. Claro, pero eso iba a preguntar, David, entonces, ¿en qué época fue que Sáenz Valiente se destaca por su obra? Empieza en 1880 aproximadamente. En esa época recién se estaba terminando de delimitar la frontera con Chile. Sáenz Valiente no solamente tuvo una misión marítima a la zona del canal del Beagle, también delimitó la zona del norte argentino, la zona del Chaco, toda la frontera con el Paraguay, toda la parte fluvial, trazar la línea de los canales y todo ese tipo de cosas. O sea que en términos náuticos fue una personalidad sobresaliente. Claro, fue el encargado de la modernización de la Armada Argentina, que la puso entre las primeras del continente, pues se encargó de adquirir, cuando él fue ministro de guerra de Roque Sáenz Peña y de Victorino de la Plaza entre 1910 y 1914, antes que empiece la Primera Guerra Mundial. Él fue ministro de guerra del país y se encargó de la compra de muchos acorazados, de material naval, y bueno, termina su carrera militar llegando al grado de contraalmirante. Una persona que vivió entre 1861 y 1925. Bien, o sea que se puede decir que uno de los legados que nos ha quedado de esta personalidad tan importante es la estancia de Villa Teresa, por ejemplo, más allá de que ahora no pertenezca a la familia. Claro, y bueno, y el legado para el país de que moderniza la Armada Argentina y la pone en los niveles similares a la Armada alemana de ese entonces, por las diversas adquisiciones que hizo. Bien, ¿de quién más hablamos, David? Bueno, vamos a pasar a hablar de el señor
señor Carlos Morra, Marqués de Morra fue. ¿Tiene algo que ver con la colonia Morra? Exactamente. Este fue un noble italiano que era un arquitecto que tuvo importantes obras en Italia y en Argentina. Hizo muchos edificios, hizo el primer edificio del estilo federal argentino que fue demolido, hizo otros edificios en la capital federal, fue más de un estilo más clásico. Fue una persona que dejó un legado arquitectónico muy fuerte en la capital. ¿Cómo llega a esta región este hombre? Bueno, porque era casado con una nieta del general Urquiza, con Inés Victorica Urquiza, y tenían toda esa tierra de la colonia Santa Inés. ¿Viste que se dice colonia Santa Inés o colonia Morra? Ajá. Pasa que todo esto era una estancia que se llamaba Estancia Santa Inés, y era del Marqués de Morra, era de esta familia. Por lo tanto, se le aplican los dos nombres, la colonia Santa Inés, en honor a la estancia, o la colonia Morra, claro, en honor a esta familia. Esta colonia está entre la zona de Clarita, y de la Clarita, y la zona de Estación Verduc. Claro, está bien. Bueno, David, así que podremos definir que fue un gran arquitecto, un gran constructor. Claro, un gran arquitecto. Llegó a presidir la Sociedad Argentina de Arquitectos, fue uno de los fundadores de esta sociedad. Perfecto. Y bueno, la esposa de él, la bisnieta de general Urquiza, vivió hasta la década de 50, que tenía por característica que, por una cuestión genealógica, ella era descendiente directa de los 3 grandes caudillos federales que tuvo Entre Ríos. Ah, sí. Claro, porque era bisnieta de general Urquiza, pero a la vez como tenía por antepasados a Francisco Ramírez, ajá, y Ricardo López Jordán, que era su medio hermano. Claro, o sea, un árbol genealógico tremendo. Bastante frondoso, por así decirlo. Bien, ¿quién más tenemos? Bueno, tenemos un personaje bastante enigmático para la región, Federico Forkel. Forkel, un apellido bastante poco común. Este era un paisajista belga. Ajá. ¿Quién eran los paisajistas? Eran las personas a lo que los estancieros de la época, de finales del siglo XIX, le encargaban forestar sus estancias, traer especies arbóreas, pinos, montones de especies traídas de afuera, principalmente de Europa. ¿Por qué? Porque las pampas argentinas estaban desprovistas de árboles, no había tantos árboles naturales, en toda la zona pampeana lo único que había era el caldén, acá lo único que había era pinillos, ñandubáis. Entonces lo que se quería hacer era hacer en la pampa argentina edificios similares a los castillos europeos, que tengan esa reminiscencia. Por eso de esa época, de finales del siglo XIX, en este país tenemos tantas estancias palaciegas y esos enormes parques que en algunos casos llegaban a tener hasta 800 hectáreas de parque alrededor de la estancia. Qué bárbaro. Sobraba mucha tierra y la dedicaban al parque también. Qué changuita para parquizar, la verdad. Y este hombre era, junto con Carlos Thais, fueron uno de los 2 paisajistas más importantes que tuvo el país. Este hombre vino de Bélgica. Sí. Era jardinero del rey de Bélgica. Fue fundador de varias sociedades naturalistas en Bélgica, y se viene más o menos alrededor de la década de 1840 a este país a trabajar, porque era, por supuesto, contratado por diferentes familias de la época. No tuvo tanto el esplendor que tuvo Thais, pero sí tuvo trabajos muy importantes. Por ejemplo, forestó el castillo de la familia Guerrero en la provincia de Buenos Aires, que es el castillo en el que vivía la famosa Felicita Guerrero. Tal vez has escuchado hablar de esta historia, una historia de amor, que ella fue asesinada por un amante. Bueno, este hombre terminó sus días en la zona de Colón, en el ejido Colón. No hay tantas precisiones sobre la fecha de nacimiento, la fecha de función, pero está bien, pero mayores legados vivió en nuestra zona, hizo obras importantes, sí, pero aquí en nuestra región no tantas. No tantas, porque ya vino en el claro, muy grande. Sí, perfecto. Bueno, Pascal, la verdad que muy interesante, no sé si le queda algún otro personaje más. No, pero con esto ya estamos, la verdad que ha sido muy importante. Hay muchos otros personajes locales, como por ejemplo el general Juan Andrés Vázquez, el doctor Quesada, que bueno, que lo vamos a analizar más adelante. Exacto, Vázquez me imagino que tiene una vinculación directa también con la colonia que lleva ese nombre, por supuesto, porque las colonias se fundaron en las tierras del general Vázquez. Claro. Pascal, muchísimas gracias por su aporte, como es habitual, y bueno, que esté usted bien, muy amable. Muchas gracias, igualmente, que pase un buen fin de semana. Gracias. Ahí estaba David Pascal con Sucesos, hablando sobre grandes personalidades
de la vida social nacional e internacional y que dejaron su impronta de una u otra manera aquí en nuestra región. Datos del tiempo y ya cerramos Tele 1.